Orellana. No hay. Orellana Guampo, Arno Ariel presente. Ya. ¿Listo? Nos pondremos de acuerdo. Prácticamente ya hemos concluido con la materia. Tengo que darles levas, lo que voy a dar ahora, pero eso no va a entrar al examen porque levas se hace mediante dibujo. Entonces, el examen final lo van a dar el 22 o el 24. ¿Cuándo quieren dar el examen? Van a dar trenes, tanto de poleas como engranajes, y otro tema. ¿Les parece todo lo que es poleas en general? Poleas trapezoidales, todo lo que es poleas. ¿Están de acuerdo? Cambio. Y como sugerencia, ¿será que como habíamos vencido todo el temario, podemos dar, digamos, a modo de olvidar con las notas el tercer examen de lo que se dice, pero de los temas del segundo parcial? ¿Cuáles eran los temas del segundo parcial? Trenes de engranaje y poleas y correas. Por eso, trenes de engranaje, trenes de poleas y poleas, hasta poleas trapezoidales, ¿no ve? No. Ya, hasta lo que sea. Que Caña Quispe Ronald está presente por si acaso. Sí, se presente. Ya, acabas de ingresar. Así, jóvenes. Entonces, que estaríamos quedando trenes de poleas, trenes de engranajes y poleas, todo lo que es poleas, hasta poleas trapezoidales. El examen final. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Cuándo? 24, dije. ¿22 o 24? 24. 24. ¿No quieren dar el 18? Sí, mejor. Hola. El 18, hija, el 18. 18, digo, 18, 1 y 8. ¿Este viernes? No, el sábado. El 24, El 24, dije. 24, 24. 24. Margot, 24. Ahora, ¿quién más? Está bien, dije 24. Ya. Entonces, viernes 24/07. Perfecto. Ya. Este viernes no pasamos o quieren pasar clase. No, sería 2. Ya. Listo, entonces. Nada más. Eso es lo que quería. Inge, Dime, Margot. sobre el segundo parcial, las notas, se me ha cortado en ese momento que estaba hablando, no lo puedo escuchar bien. Las notas del segundo parcial, ¿cómo es eso? No te entiendo. ¿O se ha dado? No va a dar, ¿o cómo? Es el lugar que ha cortado, Inge, cuando estaba hablando. No, Inge, no nos ha dado. No. ¿No lo he publicado? Ah, no. Solo tengo lo del cuestionario, no tengo
No he terminado de corregir estos días de feriado voy a hacerlos y les voy a publicar. ¿Ya? Ya, hija. No los he dado. Espero ponerme al día porque es bien complicado, jóvenes y Margot. Digamos, estoy revisando tu examen, tengo que bajar la información, las fotos, todo. Termino de revisar y debo ingresar a otro compañero. Y para ingresar al otro compañero, o mi sistema es muy lento, pero no creo, mi computadora no es mala, es bastante buena, ya he cambiado. ¿Ya? Entonces, tarda mucho. Solo en cambiar la imagen a la otra, puta, me lleva un tiempo Puede bastante. ser por el internet, ingeniero. Sí, y mira, me he hecho poner fibra. Nada, igual nomás es. El Entel está bajando la señal increíblemente. Cámbiese a Tigo, ingeniero. Dice que está mejor. La verdad, yo estoy ahorita comprando paquetivos nomás. ¿Con paquetigo estás? También Sí, depende de ingeniero. la velocidad. Dije, Sí, Sí, hija, también. No, hija, Entel está normal, yo tengo Entel y todo normal. sí, pues Por la no. noche se satura. Yo veo las cosas, todo. Lo que yo te digo es en la noche que corrijo, para corregir una práctica a la otra, para entrar de hoja en hoja a distintos PDFs, y ustedes no solamente me mandan por PDF, mandan como foto, mandan como Word, mandan como otro programa que se han inventado, y lamentablemente, como no tengo todos los programas, algunos no puedo abrir. ¿Ya? Y eso tengo que hacerles conocer para que insistan. Está ahí dice envió, pero no se puede abrir, no se puede abrir. Por eso les digo, manden en PDF, foto en PDF, y el otro no se puede. A ver, veremos qué pasa. Voy a pelear mi 16 de julio, me voy a preparar un rico sucumbé y plato paseño y me voy a dedicar a corregir exámenes. ¿Listo? Un abrazo. Continuaremos entonces. La última que nos toca serían levas. Levas, de alguna manera, es un tema que merece dibujar, es mucha parte práctica. Solamente les voy a dar tipo informativo, tipo, ¿cómo se dice? Como si fuera cultura general. No me queda otra. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, voy a tener que darle. Y ahora se ha perdido mi... Ah, no hay. Ay, 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 ay. Sí, no sé quién está trabajando con la computadora. No sé quién me está pidiendo ejercicios de opción múltiple. Sí, dije, para que ya no estés revisando tanto tiempo. Como plan para que sea, dije. Pero igualito, pues respondes con a la moneda. Pero sale bien. ¿No ve? Y a veces le sale bien, ¿o no? Sí. Ya. Ay, 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 ay. ¿Qué voy a hacer? Como no sé manejar muy bien, no puedo.
¿Están viendo esta diapositiva? Cambio. Sí, Inge. Sí, Levas, capítulo 9. Ya. Gracias por avisarme porque realmente cuando comparto esta pantalla no es como en Zoom. En Zoom tienes al costado quiénes están, quiénes han participado y qué es lo que pasa. Entonces, hoy día vamos a ver levas como último capítulo, más que todo a nivel informativo. Como introducción, decirles que estas levas se utilizan para transformar movimientos de rotación en cualquier otro tipo de movimiento. Entonces es tan versátil este mecanismo de levas que ustedes pueden conseguir cualquier movimiento a partir del movimiento de rotación solamente poniendo en el eje una leva. Y la leva consiste en un disco que rota de una manera diferente, es el perfil de la leva, y un seguidor que está solidario a su superficie. El que más conocen ustedes es en el árbol de levas para el cierre y apertura de válvulas, tanto válvulas de admisión como de escape, en los automóviles, en los camiones, en todo tipo de elementos. Pero en general las levas, ¿no? es podríamos decir, súper de los mecanismos, porque en controles automáticos mucho tiene que ver las levas. Ya han ido revolucionando todos los sistemas. Entonces, vamos a ir a ver, indicar directamente esa definición de leva, que ese es un elemento mecánico, obviamente, que es una máquina que está diseñado de tal manera que puede producir o conducir o transmitir movimiento a otro elemento que se llama seguidor. Ese seguidor normalmente está trabajando en la superficie de la leva. Entonces le transmite el movimiento por contacto directo. Y ese movimiento que le va a dar es muy determinado, predeterminado con anterioridad, y no interesa el grado de complejidad. Entonces, si bien todos los mecanismos de leva son sencillos y muy fáciles de proyectar, y además ocupan poco espacio, y lo que repite y recalca es que no es difícil obtener cualquier tipo de movimiento en el seguidor. Entonces, por todo esto, los mecanismos de leva se emplean mucho en la maquinaria moderna, en maquinaria de controles automáticos, en maquinarias copiadoras, por ejemplo, de superficies. Los seguidores en esas duplicadoras que hay, entonces se hace pasar por un elemento, por un rostro, por decir, un puntero. Ese puntero está trabajando como seguidor en un elemento, en un rostro, y está duplicando todo eso en sistema de máquina. El lenguaje de máquina está traspasando para poder posteriormente duplicar ese elemento en un material. Entonces, en equipos CNN de control automático se usan mucho todos estos principios de leva y seguidor, ¿ya? Que son principios que se los van utilizando y se los va trabajando en diferentes sentidos. Y ahora mucho más con las impresoras 3D, láser, esas impresoras en 3D que se puede obtener cualquier tipo de figura, todo depende de cómo lo programemos, entonces podemos obtener cualquier tipo de superficie, podemos sacar y así empezar a trabajar. Entonces el mecanismo de leva es bonito, es muy hermoso, no es muy difícil, ¿ya? Pero nos permite trabajar muchas cosas.
Entonces, cuando hablamos de leva, estamos hablando de la leva propiamente dicha, esta circunferencia, que puede tener cualquier tipo de forma para transmitir movimiento al seguidor, y este seguidor también es versátil porque puede tener la superficie de contacto entre el seguidor y leva, puede ser de cualquier geométrica, como en este es puntual, tipo lápiz, en el segundo, o es media luna, como en el tercero, el seguidor es media luna, que a veces a esto se le llama, en el lenguaje de leva, lenguaje de seguidor, se lo llama cuna, por la forma que tiene. Entonces, las levas, como tales, tienen muchas características, una de las cuales, por ejemplo, cuando el centro de rotación, que es este punto del bastidor, donde está quieto, en este punto que está rotando la leva, cuando no coincide con el eje del seguidor, estamos hablando de que existe una excentricidad entre el eje de rotación de la leva y el eje de desplazamiento del seguidor. Cuando no coincide, se dice que es excéntrico. Mientras aquí, en el segundo dibujo, el eje del seguidor coincide con el eje de rotación de la leva. Entonces, aquí no existe excentricidad, ¿no? Y al rotar esto, lo que hace es que el seguidor sube y baje de manera puntual. Leva, si ustedes pueden hacerlo así en forma de corazón, si gusta, igualito va a poder entrar por todos los puntos de la superficie de la leva. En el tercero, tenemos un seguidor en forma de media luna, o un semicírculo, con ejes descentrados. Hay una excentricidad entre el eje de rotación de la leva y el eje de desplazamiento del seguidor. Esta excentricidad ayuda a generar en el seguidor movimientos mucho más sofisticados, mucho más complejos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el punto de contacto entre el seguidor y la leva va a variar en la curvatura del semicírculo que existe, ¿ya? Si ven que este está rotando, van a ver que cuando suba, el punto de contacto va a ser más hacia el canto. Y cuando baje, va a ser más hacia. Entonces, el punto de contacto va a variar en la semicuna, o en la cuna o en el semicírculo, que se dice, y eso va a generar variaciones versátiles en el seguidor, ¿ya? Todo depende del diseñador, qué es lo que está haciendo. Entonces, los seguidores de las levas, vamos a ver que se van a clasificar con el tipo de movimiento que el seguidor realiza. Ese tipo de movimiento puede ser traslación u oscilación, que sube y baja, oscila. Y también por la trayectoria que sigue respecto al centro de la leva. Puede ser radial, puede ser transversal. La superficie del seguidor que hace contacto con la leva también se utiliza para clasificar a la leva. Por ejemplo, dice, se habla de seguidores de pie plano, como en el anterior, o de superficie de contacto esférico o puntual, como en el segundo que hemos visto, o seguidor de rodillo, que no lo hemos visto, que es una ruedita. Pues estas son las formas que se emplean generalmente para las superficies de contacto del seguidor. Pie plano, puntual, rodillo, semicírculo, en cuna, semiesférico, o totalmente una bolita, ¿no? Una esfera, seguidor esférico. Entonces,
Indicamos de que las levas también vamos a clasificar por su forma. Entonces podemos hablar de planas o plato o de disco radiales. Entonces vamos a ver 4 levas de disco diferentes con seguidores de distinto tipo, junto con una leva de cuña, una leva cilíndrica, una leva transversal y una leva de yugo. Entonces, bajo esa manera nosotros nos permitimos diferenciar estas levas e indicar lo que está sucediendo. En esta figura podemos ver, en esta figura número A, una leva que es de disco, o de plato también podemos llamar, con su seguidor que es de pie plano, que va siendo en traslación. Se mueve sobre el eje de las 10, de subida y bajada, y además el eje del seguidor tiene una excentricidad con el eje de rotación de la leva. Por eso decimos que la leva es de disco y seguidor de pie plano en traslación descentrada. En el B vamos a ver que también es una leva de disco con seguidor de pie redondeado, forma de cuna, apoyo puntual, pero que ese seguidor va a oscilar en este punto, va a subir y va a oscilante. Entonces, ¿cómo lo llamamos a esto? A este conjunto decimos que es una leva de disco y seguidor de pie redondeado oscilante. En C estamos viendo que también es una leva de disco, pero con seguidor afilado, que sube y baja de acuerdo a cómo va a ir rotando pero que está centrado, no es descentrado, es centrado. Porque el eje del seguidor y el eje de la leva están en un mismo plano. Entonces, podemos decir que es leva de disco con seguidor afilado en traslación centrado, no es descentrado, está mal. En el D también tenemos una leva de disco, pero con doble labio. A esto se llama labio bilobulado, 1 y 2. Leva de disco bilobulado con seguidor provisto de una ruedita, de un rodillito. ¿No? Este es el giro. En muchas levas yo he visto que este rodillo que va rotando, dando vueltita a medida que este otro va rotando también, es un cojinete, es un rodamiento con perdigones ahí adentro para facilitar el movimiento del seguidor, para hacerlo mucho más fácil. Entonces decimos que este D es una leva de disco bilobular con seguidor provisto de rodillo en traslación y además es descentrado. Mientras que esta leva, estamos en la E. Si ven, tiene forma de cuña. Esta leva ya no es de rotación, sino es movimiento de traslación o movimiento alternativo de la leva. Puede estar conectado esto a un mecanismo de biela manivela, que le va a hacer ir y volver, ir y volver. Y eso en contacto al seguidor va a hacer que suba y que baje, que suba y que baje. Entonces podemos decir que esta es una leva de cuña con seguidor en traslación y este seguidor provisto de rodillo, o de rodamiento, que va a subir y bajar. Lo podemos nombrar de esa manera. Mientras que el CF es un cilindro que en la superficie de un costado tiene una acanaladura, un canal, en forma de círculo. Si nosotros seguimos, tiene forma de círculo. Y tiene un seguidor. Ese seguidor tiene una punta de rodamiento que está dentro del canal.
Entonces, cuando esta es rota, el seguidor, ¿qué va a hacer? Va a oscilar. Entre estos dos puntos extremos, va a oscilar. Y va a tener ese movimiento. Entonces, ¿qué se va a llamar? Esta es una leva cilíndrica con seguidor oscilante oscilatorio, provista de rodillo. ¿Ya? Este es otro cilindro, pero en la superficie, en la parte de arriba, que tiene una forma de subida y bajada, está el rodillo, el aporte de la punta. Este está rotando, por lo tanto, esa rotación va a ser subir y bajar al seguidor. Entonces decimos que este G es una leva cilíndrica transversal con seguidor de rodillo en traslación, que se mueve. Mientras que este otro, esta leva de disco, de plato, que tiene una característica, esa característica hace que siempre el yugo, el diámetro sea constante. Entonces, es leva de yugo y seguidor con rodillo de traslación. Si esta distancia entre los puntos no fuera constante, creo que he tenido un error al achicar esto, se ha deformado, pero eso qué va a ser. Este se llama yugo con rodillos y esto hace que suba y baje el yugo, el seguidor de yugo. Entonces, con esas características podemos hablar que en todos los casos anteriores el seguidor está obligado a mantener en contacto con la leva. Esto se logra, que el contacto entre seguidor y leva se logra si nosotros utilizamos un resorte que le obliga al seguidor a estar sobre la superficie. O también debido a su propio peso, debido a la gravedad. ¿No? Entonces, en la figura, el movimiento del seguidor está restringido por las ranuras, mientras que en H el seguidor tiene dos rodillos con distancia fija que actúa como ligadura mecánica. El contacto con la leva en ese de yugo que hemos visto, este acoplamiento se conoce frecuentemente con el nombre leva de diámetro constante. Les decía que ese diámetro de la leva va a estar constante, entonces hay una excentricidad que va a subir y va a bajar al elemento. Bajo este principio, entonces, vamos a empezar a seguir trabajando. Un minutito. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Dime urgente, tú estoy dando atrás. Sí. ¿Qué cosas he comido? ¿Cómo está? Todo ok. Ya, con un abrazo y un beso a mi sobrino. Ya te debo. ¿Cuánto le has pagado? Hola, hola. Ay, continuaremos, jóvenes. Cambio. ¿Está bien hasta aquí? Hola, hola. Retorno. Sí, está bien. Es bonito, pero no tiene ecuaciones. Entonces, bajo ese mismo criterio, entonces seguimos trabajando y operando el elemento. De este les estaba hablando, que tengo la impresión de que he variado por colocar la foto, su escala, no lo he achatado, porque el diámetro tiene que ser constante, si no se trabaría en el yugo. ¿Ya? Entonces habría complicaciones. En este yugo tiene
tiene que generar a través de una excentricidad y esa excentricidad manejarse de manera constante para que éste se vaya desplazando. ¿Cómo se construye una leva? ¿Cómo se construye? Esa leva la vamos a manejar y decir, ¿cómo voy a construir cualquiera de estas levas? Supongamos esta. Trataremos de ver lo que pasa. Entonces, yo primeramente debo definir qué es lo que quiero que haga el seguidor. Este va a rotar. La leva está en un eje, va a tener movimiento de rotación. Entonces, yo quiero que este seguidor oscile, suba, baje, suba, baje, suba, baje. Y ese movimiento me va a servir para accionar algo. O quiero que haga este otro, que suba y baje, y al subir y bajar va a ser apertura y cierre de las toberas de admisión de combustible o de salida de gas. No es verdad. Entonces, cuando la distancia del radio es constante, el seguidor no se mueve, está quietito. Y cuando empieza a variar, el seguidor sube, se desplaza y ahí puede hacer apertura de válvulas. Y el otro cuando baja, cierre de válvulas y después está quieto. Entonces, todo depende de qué tipo de movimiento quiero dar y si va a haber una variación con con el contacto puntual entre seguidor y leva, y ese contacto de variación yo lo puedo jugar con la excentricidad. Y si ese puntual tiene que no variar, utilizo pues un seguidor de tipo afilado. O un seguidor de disco, de rodillo, giratorio. Si hay excentricidad, va a haber variación entre el punto de contacto. Si está en el mismo eje, va a trabajar en un solo punto del seguidor. No va a haber desplazamiento entre el punto de contacto. Si está en el mismo eje, va a ser exactamente igual que este, pero mucho más eficiente debido a que esta punta se puede gastar con el movimiento. Mientras en el de rodillo no se va a gastar porque este rodillito que está con perdigones, que es un rodamiento, va a rotar a medida de que la superficie de la leva también esté rotando. Entonces, toda la cara del rodillo, con el tiempo, va a trabajar sobre la cara, sobre la superficie de la leva. Todas esas consideraciones, lo mismo en esta otra, en el cilindro F. ¿Ya? El cilindro que está en contacto con las paredes del canal, del rodamiento, que se va a mover en este sentido, va a tener menor desgaste que este otro, que también va a producir el mismo oscilatorio. Pero este necesita un resorte, este trabaja en un canal que no va a salir. Entonces el movimiento oscilatorio es prácticamente no va a poder variar porque puede actuar cualquier fuerza, no va, salvo que lo saque del canal. ¿No ve? Entonces, lo que se determina primeramente para hacer el diseño de la leva es determinar qué tipo de movimiento quiero generar en el seguidor. ¿Está bien? Para eso se hace, pues, se dibuja. Aquí falta un dibujo. Uy, mi pulso no está bien.
Mi pulso no va bien. Mi pulso no funciona bien. Cuando esto está con pantalla baja, aparecen las herramientas. No, aquí está. ¿Qué pasa si yo coloco un marcador resaltador amarillo? No, entonces aquí. No. Intenten dibujarme un redondito. No funciona. Un círculo. Supongan que es un círculo. ¿Listo? Suponga. En ese círculo. En este punto de círculo, a eso lo vamos a llamar circunferencia básica circunferencia de base de la leva. Como si sobre este círculo amarillo, imagínense que es amarillo, imagínense que es círculo, rotara el rodillo del seguidor. Entonces, como va a rotar sobre este círculo amarillo, el alrededor va a dar vueltas, pero no va a tener movimiento de traslación. No se va a mover, ni arriba ni abajo. Solamente la ruedita va a rotar, pero el seguidor no va a tener desplazamiento. Pero digo que el seguidor quiero que se mueva y divido mi leva en 12 partes iguales, o sea, cada 30 grados. 30, 60, 90, 120, 150, 180, ¿no ve? 210, 240 y así hasta 360 grados, cada 30 grados. Puedo dividir cada 15 grados en 24 partes iguales. Puedo dividir en cada 10 grados, 36 partes iguales. Puedo dividir como yo quiera mi círculo. Si voy a tener movimientos, entonces, a partir del eje de distribución de mi circuito, de ese eje, voy a dibujar los desplazamientos de este seguidor. No, voy a decir, quiero que suba 1 centímetro, de aquí a aquí que vaya, a 1. En los otros 30 que vaya hasta el punto 2. En los otros hasta el punto 3. Hasta el punto 4, hasta el punto 5, hasta el punto 6, baje al 7, baje al 8, baje al 9, baje al 10, baje al 11 y en una vuelta completa vuelva a su posición original. Ya, que esté quieto prácticamente. Entonces, en función a esos desplazamientos, sobre este eje del círculo amarillo, que va a ser finito, bien bonito hecho, entonces va a haber un pequeño desplazamiento. Eso tengo que marcar, ese 1. Del otro va a ser el desplazamiento de 2. Pero ¿qué pasa? Ya voy a tener un desfase, un ángulo de presión que va a cambiar, que está funcionando. En 3 la distancia es mayor. En 4 mayor, en 5 más, en 6. Después va a ir disminuyendo 7, 8, hasta llegar al punto 12. Entonces, con esos desplazamientos voy a trazarme, si quieren, esta línea punteada del eje del rodillo del seguidor. No me hago tanto lío. En función a eso, a esas distancias, sobre en el punto de contacto que ya he encontrado, de este amarillo a esto, ya he encontrado los desplazamientos que son los mismos, entonces puedo dibujar la superficie, o sea, el perfil de leva deseado, con la inversión de que la leva está quieta y el único que se mueve es el seguidor.
que es mentir, ¿lo ve? Entonces el seguidor que estaba en la posición 0 pasa a la posición 1. En vez de estar dibujando todo el seguidor, solamente dibujo el rodillo del seguidor. Y ni siquiera puedo dibujar eso, solamente dibujo el punto de desplazamiento, el punto de desplazamiento, el punto de desplazamiento. Así, los puntos de desplazamiento. Y uniendo con una cercha los puntos de desplazamiento, dibujo el perfil de la leva. Cambio. ¿Está bien hasta aquí? ¿Me han entendido o no? Sí. O sea, es como información. Se me seca la garganta, pues. Este gráfico de levas, entonces, se lo construye de esa manera, haciendo rotar la leva. Perdón, haciendo rotar el seguidor, manteniendo la leva fija. De igual manera, en este otro punto. ¿No? Entonces, si la leva gira en sentido de las agujas del reloj, el seguidor lo hacemos girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí nos está mostrando de que entre la leva y el seguidor hay no está centrado, hay una excentricidad, ¿no? Entonces se lo empieza a trabajar con esa excentricidad. Es un poquito más complicado porque hay que trabajar con los ángulos de presión, ¿no? Pero el principio es básicamente el mismo, de determinar los puntos de contacto y dividir, como verán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguales. Entonces, cuando dividimos en esas 12 partes iguales, bueno, aunque esto habíamos partido del punto 0, que es lo que está pasando, entre 0 y 1 hay 30 grados. Entre 1 y 2 hay otros 30, hay otros 30. Entonces ha ido marcando porque entre todos se mantiene la excentricidad original, esa excentricidad. Y listo, no hay mayor conflicto. Y se traza el perfil de leva. Entonces, después de haber trazado el perfil de leva, lo que se hace es dibujar los desplazamientos del seguidor, lo que sube el seguidor, cuando la leva da una vuelta completa. A eso se llama desplazamiento del seguidor. Entonces, cuando tenemos eso, yo pensé que el amarillo iba a quedarse en mi pantalla. Cuando tenemos eso, hacemos el diagrama de desplazamiento. Entonces decimos, la leva aquí va a ser a misma escala 1 a 1 del seguidor, lo que sube, y a misma escala de una vuelta del perfil de leva sobre la circunferencia primitiva, esa amarilla que he dibujado, que me he chacreado. Debería haber dibujado antes, ¿no ve? Eso, esta distancia desde aquí hasta aquí es 2πr. Entonces se acaba desde el punto central hasta el punto de contacto de mi seguidor de rodillo, mido a escala cuánto mide, entonces digo es 1, 2, 23 milímetros, con 23 milímetros trazo el círculo. Y con esos 23 milímetros hago 2 por pi por r, el perímetro. El perímetro. Entonces, en el eje de las X, en este eje de las X, dibujo ese perímetro, 2 pi por r. Y en el eje de las 10, los desplazamientos del seguidor. En los primeros 30, ¿qué pasa? Sube, 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 después permanece quieto, después baja, después otra vez sube. Y aquí está la ruedita del seguidor.
el rodillo del seguidor. Entonces sube en los primeros 90 grados, esta está dividida entre 4. Los primeros sube, los otros 90 está quieto, los otros 90 baja y permanece quieto el rodillo, el seguidor, el rodillo nomás el único que rota, y después nuevamente sube, otra vez está quieto, baja y otra vez está quieto, y otra vez sube. Como está rotando la leva, y esto una vuelta, en la próxima repite lo mismo, y estos son los desplazamientos del seguidor. Entonces, ¿qué es la lectura que dice aquí? Durante un periodo de rotación de la leva, el seguidor ejecuta una serie de movimientos como los que se muestran en el diagrama de la figura. Antes que se pueda determinar el contorno de la leva, es necesario elegir el movimiento con requerimiento del sistema, haciendo su ajuste utilizando alguna curva base. Entonces, nosotros dibujamos, aunque debería dibujar de una manera burda. ¿Qué pasa si ¿qué pasa si dibujo una línea recta? Debería haber dibujado. No sirve. No sirve. Lo que quería hacer es un dibujo recto, una línea recta, que cuando estoy sin marcador podría salir. ¿Ok? Pero cuando estoy con... Seguiré nomás con mi puntero. Imagínense que trazo una línea recta, hasta aquí. Desde aquí arriba, otra línea recta. La bajada, otra línea recta, hasta aquí. Y después recto. Yo quiero que suba como suba, que suba una recta, punto. Recta. No me interesan las curvitas, nada. ¿Por qué no me van a interesar las curvitas? Porque yo tengo que analizar qué pasa si mi rodillo de mi seguidor está aquí y viene en una línea recta, sube. Cuando termina de subir en esa línea recta, va a subir todavía, va a caer, se va a chocar, viene en caída libre, va a venir aquí y se va a sacar la mugre acá. Y eso no quiero que pase con el seguidor. ¿Por qué? Porque no solamente estoy transmitiendo movimiento a mi seguidor, debido a un principio de física que la fuerza es igual a masa por aceleración. Si produzco cambios bruscos en la velocidad de mi seguidor, ¿cuál es el principio de la aceleración? ¿Cuándo aparece la aceleración? La aceleración aparece cuando varía la velocidad. Y si varía bruscamente, aparecen grandes aceleraciones. Y como la F es igual a masa por aceleración, si las aceleraciones crecen, aparecen fuerzas. Aparte de las que va a transmitir el seguidor, aparecen fuerzas dinámicas, que es generado o producido por el movimiento, por ese M por A. Y ese A, como está en rotación, es velocidad al cuadrado sobre el radio o omega cuadrado por R. Ya saben, es aceleración. Entonces, aparte de la fuerza de gravedad que actúa debido a la masa del cuerpo, mg, aparte de esa, va a aparecer fuerzas dinámicas. Y eso, en mi mecanismo, me va a generar daños, me va a generar esfuerzos y va a generar falla, rotura en la pieza. Entonces, yo no quiero que eso suceda.
debo atenuar la curva de subida, atenuar la curva de bajada, llegue el planito que vaya suavito y entre y otra vez suba, suavito así, con curvitas y todo. Para eso se copia este rectángulo de 90 grados, o sea, no, puede ser también 150 grados. Si yo digo que en los primeros 150 va a subir 5 centímetros, esto va a ser 150 grados. Entonces, esa subida la tengo que atenuar. ¿Mediante qué? Ajuste de curvas. Al ojo puedo hacer que suba, llegue al punto y después, así, ¿no ve? Como una S. Eso me va a garantizar que suba y baje. Pero hay métodos, pues, matemáticos o geométricos que puedo hacer el ajuste de curvas. Entonces, si yo pienso que este sectorcito lo voy a dibujar, voy a aplicar ajuste de curva. La primera, curva, línea recta, yo trazo una línea recta, sube, sucede ese fenómeno que aquí, como está viniendo el otro, va a venir así. Baja, choca y se saca la mugre aquí. Aquí viene y sube y igual, se cae. Entonces, prácticamente aquí no he ajustado. Pero ¿qué estoy consiguiendo? Velocidad constante. Y si la velocidad es constante, en todo esto, en toda esta subida de velocidad constante, la aceleración vale 0. Pero la aceleración en el punto de inicio y en el punto final se vuelven infinitos, porque cambia bruscamente. Y esto es lo que no quiero. Que la aceleración al final y al inicio sean inmensos, sean grandes. Porque al comienzo y al final aparecen grandes fuerzas dinámicas. Y eso destrozaría rápidamente mi seguidor. A ese le estoy ofreciendo yo grandes aceleraciones, al inicio y al final. Y el pobre seguidor se quebraría. Entonces, esta línea recta la vuelvo a dibujar. ¿Pero para qué? Para modificar su perfil y hacer la curva de subida más atenuada. Que venga, suba, después baje, llegue a este punto. Y eso lo consigo mediante esto. Dibujo la línea punteada recta, que era, trazo un rectángulo y agarro un compás. Hago centro aquí, abro en este punto y trazo una curva. Listo. Trazo una curva. Hago centro aquí, centro aquí, en este punto y trazo una curva con un arco R. ¿Cuál es el R? El desplazamiento. Y una vez que he trazado un arco y he trazado el otro arco, agarro una regla y entre los dos arcos trazo una línea recta que sea tangente a ambos arcos. Una línea recta que sea tangente a ambos arcos. ¿Qué es eso? Una línea que solo a este arco toque en un solo punto. Una línea que solo a este arco toque en un solo punto. Y trazo esta recta. Entonces, he logrado modificar esta línea punteada mediante la línea recta modificada, que se llama así. Entonces, este punto, mire, este punto es recto. Y ese punto, de este punto a este punto, es velocidad constante. Velocidad constante. Desde el punto 0 de origen hasta este punto redondito, ¿ya? La velocidad aumenta, sube. Tiene un valor.
hay una variación de la velocidad, es velocidad variable. Por tanto, va a haber aceleración. Pero después, cuando es constante, la aceleración va a ser cero. Después va a haber aceleración. Después va a disminuir la aceleración, porque está bajando. Y después va a ser cero. ¿Ya? Esto de bajar va a volver a subir acá, hasta este punto, y va a trabajar. Entonces, estos cambios, estas aceleraciones que van a generar fuerzas dinámicas, ya no van a ser tan grandes como el anterior. Entonces, este perfil de leva, ¿cómo voy a obtener? Esto es 90 grados. Yo divido esos 90 grados cada 10, cada 15, cada 30 grados. Entonces, voy midiendo, como esto es esta línea X, es el perfil de mi leva, de la curva base de mi leva, de ese amarillo que he dibujado. Entonces, en los primeros 15 grados, desde ese punto hasta ese punto, yo voy a poder calcular el desplazamiento. En los otros, calcular el desplazamiento. ¿Cuánto se ha alejado de esa línea amarilla, de la línea base de mi leva, a la que debería tener oficialmente la leva? Porque esta va a ser la superficie circunferencial de mi leva para generar en mi disco desplazamientos. ¿Se entiende? Cambio. Sí, qué positivo. Muy bien. Esta es una manera de corregir la curva. Pero existen otras, 3, 4, hay hartas. Otra es que dé al cilindrito que está moviéndose un movimiento como en el partido de ustedes, pues, MAS, movimiento armónico simple. ¿No ve? ¿O no son? Ustedes son como movimiento armónico simple, ¿no ve? No sé cosa. ¿Cómo se logra esa recta que hemos manejado? Lo volvemos a dibujar, la recta original. Copiamos nuevamente todos los valores. Entonces, ese rectángulo, porque este eje de las 10 es el desplazamiento de mi seguidor en los primeros 120 grados, 90 grados, 80 grados, lo que sea, de subida del seguidor, porque después va a estar quieto. Entonces, vuelvo a dibujar con la misma escala cuánto se desplaza el seguidor y cuánto rota. Hasta 6. Y ese eje de las 10, de las X, lo divido en 6 partes iguales. Mientras que el eje de las 10, con un punto en el medio del desplazamiento, abro el compás y trazo un arco de circunferencia. Ese semicírculo de 180 grados lo divido cada 30 grados, 30, 60, 90, 120, 150, 180, con transportador. Y trazo los radios. 1, 2 primas, 3 primas, 4 primas, 5 primas, 6 primas. Y aquí también el eje de las X lo divido en 6 partes iguales. Como este está a escala y este está a escala, todo va a trabajar exactamente igual. Ojo, la misma escala, ¿no? La misma escala de X y Y. Así no va a haber distorsión. Entonces, trazo con una regla horizontales paralelas al eje de las X, pero que pase por el punto 1. Otra paralela que pase por el punto 2. Otra paralela que pase por el punto 3', ¿no ve? Que pase por el punto 4', paralelas al eje X. 5',
6'. Y después trazo perpendiculares al punto 1 del eje de las X. 1. Y hago que se cruce el 1' con el 1. Y en el punto de cruce, un puntito. 2 con 2', otro puntito. 3 con 3', otro puntito. 4 con 4'. 5 con 5'. Y 6 con 6'. Y cuando tengo todos esos puntos, agarro una cercha y dibujo mi curva. ¡Eureka! ¡Qué lindo! Esta es la curva que tiene como base un movimiento armónico. Y esto va a generar en mi seguidor un movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple, en el texto está su análisis de velocidades y análisis de aceleraciones. Otro mecanismo, otra manera de ajustar esa curva es dando un movimiento parabólico. Nuevamente trazo mi rectangulito. Porque no he podido hacer el dibujo, por copiar me pasa esto. Trazo la línea recta original. Divido en el eje de la X 6 partes iguales. Y en el desplazamiento, en el centro, en el 3, si fuera en 8 partes iguales, en el 4, en el medio, trazo una línea y todo el desplazamiento lo divido también en 6 partes iguales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy, este es el punto de origen y trazo líneas horizontales hasta el medio, que llegue al punto 1. Esta es la línea 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3, hasta el punto medio. Del otro lado, 0 a 3, 0 a 4, 0 a 5, 0 a 6. Y después perpendiculares al punto 1. 1 con la línea de unos me genera un punto. 2 con la línea de 2 me genera otro punto. 3 con la línea de 3 me genera otro punto. 4 con la línea de 4 otro punto. 5 con la línea de 5 otro. 6 con la línea de 6 el mismo. Traigo una cercha y dibujo. Si no han entendido este mismo dibujo, las velocidades y las aceleraciones, constante, velocidad constante, aceleración 0. Hay un poco aquí y un poco se mueve. Si no han entendido, se dibuja el rectángulo. Repito, estoy repitiendo. El rectángulo, pero este rectángulo es continuación de este debería estar aquí arriba. Para no anular esto es lo que se hace en 2 partes, pero es uno solo, es un rectángulo. ¿Listo? Este punto es este punto, es unir estos 2 puntos. Entonces, en el medio, el eje X de 0 hasta 10. Desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que por comodidad, hasta el medio 5 y al otro 5. Estos son 6, en estos son 10. Este es más preciso porque la división es en 10. Igual, se traza una línea en el medio y se hace 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el mismo. Entonces, se traza desde el origen con 1, el origen con 2, el origen con 3, el origen con 4 y el origen con 5. Ese 1 perpendicular, 1 con la línea 0,1. 2 con la línea 0,2, 3 con la línea 0,3 se juntan, 4 con la línea 0,4 y 5 con la línea 0,5.
se une y se saca un perfil. Lo mismo se hace del otro lado. Este era el 5, ¿no ve? Ya, lo llamaremos el ser. 1, 2, 3, 4, 5, se une. El 0 con el 5, el 0 con el punto 4, el 0 con 3, 0 con 2, 0 con 1, 0 con 0. Y del 1, que en este caso sería el 6, ¿no ve? Perpendicular. Hasta unir 1 con 1. 2 con la línea de 2, 0, 2. 3 con la línea 0, 3. 4 con la línea 0, 4. Y 5 con 5. Y tenemos de esa manera este perfil. ¿Listo? Así lo tenemos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Inge. Hola, hola. ¿Cómo están? Listo. Eso sería todo. Entonces, recalco, ¿alguien ha entrado más tarde? Hasta luego, Inge. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, jóvenes. Un abrazo. Por dar clases apago la luz que brilla en mi cara. Chao, jóvenes.